Buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de La Tertulia. Aquí en la 8 Bierzo vamos a hablar hoy con un nuevo protagonista de la actualidad de la comarca del Bierzo, y lo decimos con mayúsculas porque hoy la comarca del Bierzo va a ser auténticamente protagonista. Nos acompaña el director de la 8 Bierzo, Germán Gabela, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y el delegado de Diario de León en la comarca del Bierzo, Manuel Cachafeiro. Manuel, muy buenas noches. Buenas noches. La tertulia la pone en antena la 8 Bierzo en colaboración con Diario de León, y decíamos que hablábamos de la comarca que es protagonista, la comarca con mayúsculas, porque hoy nos acompaña el presidente del Consejo Comarcal, Olegario Ramón. Señor Ramón, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, gracias. Lo primero que le quería preguntar, después de este recorrido que lleva ya haciendo desde que accediera al cargo de presidente del Consejo por los municipios del Bierzo, ¿qué percepción en líneas generales tienen los ayuntamientos de la institución? ¿Le ha sorprendido algo en este viaje que ya va camino casi de la mitad de los ayuntamientos? Bueno, hay una realidad casi que se repite, y es que el Consejo Comarcal es una institución bastante desconocida para los propios bercianos e incluso en los ayuntamientos, porque sí que hay servicios que prestamos que son más conocidos, como puede ser el tema de medio ambiente o el tema del Banco de Tierras, pero hay otros servicios muy importantes que prestamos que son grandes desconocidos, y yo en ese sentido sí que estoy haciendo un poco de pedagogía, de explicar la importancia de nuestro centro de atención a drogodependientes, o nuestro servicio de atención a menores, o también el de formación, empleo, emprendimiento, en fin, esos que son menos conocidos y que son muy importantes. Y sí que saco esa sorpresa, entre comillas, que es una institución bastante desconocida. Germán. Usted ha llegado a la presidencia del Consejo Comarcal con una situación complicada en lo que a los funcionarios de la institución se refiere. Los principales funcionarios no estaban por distintas razones, bajas, traslados. ¿Esa situación se ha solventado ya al 100% o está todavía en fase de solución? Pues ciertamente fue una situación complicada, compleja, que además me dicen que no se ha dado en la historia del Consejo. Parece que todos los astros, en este caso los astros negativos, se alinearon y crearon una situación donde puestos muy importantes en el Consejo pues estaban vacantes por diferentes razones. El arquitecto estaba de baja y además finalmente falleció, descanse en paz, que trabajó muchos años en la institución. Pues teníamos el asesor jurídico también de baja por un accidente de tráfico. El secretario interventor se iba a la provincia de Zamora, a la Diputación de Zamora. En fin, se dieron una serie de circunstancias en las que estaba comprometido la prestación de servicios que son esos importantes, sobre todo para los pequeños ayuntamientos y para las juntas vecinales. Y me llevó mucho tiempo solucionar ese tema, y hablé con casi todos los habilitados nacionales de la provincia, pero de provincias limítrofes, de Orense, de Lugo, también de Asturias, por supuesto Junta de Castilla y León, Zamora. Yo no conocía al director general de Administración Local, a Emilio, y prácticamente hoy somos amigos de las veces que hemos hablado intentando buscar una solución. Pero lo importante es que a día de hoy la plantilla está completa. Desde hace más o menos un mes la plantilla está completa y estamos trabajando con normalidad. Es verdad que había asuntos más urgentes que estaban pendientes y estamos centrados en ellos, pero al menos ya tenemos esa plantilla completa para poder trabajar, ya digo, con cierta normalidad. Me imagino que esos meses de falta de funcionarios habrán generado un atasco que todavía tendrán que resolver, ¿no? Eso es así, y claro, como todo siempre hay que priorizar, ¿no?, aquello que está sometido a plazo, ayudas europeas o no europeas del Ministerio de Transición o incluso de la propia Junta, que están sometidas a plazo, pues deben ser temas prioritarios, temas de personal de relevancia, contratos de medio ambiente que también hay que llegar en plazo. Bueno, pues evidentemente eso es lo prioritario y además están centrados ahora en eso, pero bueno, afortunadamente ya con todo el personal. Buenas noches, señor Ramón. Quería volver un poco a las visitas a los ayuntamientos. El Consejo es un poco como el ayuntamiento de ayuntamientos de la comarca. En esas visitas ha percibido también apoyo para que el Consejo tome también en el futuro algún tipo de competencia de los ayuntamientos, más pequeños sobre todo. Bueno, en realidad en algunos ayuntamientos sí que se plantea una cosa que, bueno, voy a desarrollar ahora mínimamente, pero sobre todo lo que percibo es el agradecimiento por parte de todos los ayuntamientos de que los visites en el territorio.
Yo en todas estas visitas que hago, fundamentalmente hago dos cosas. Me presento, hago esa labor que decía antes de pedagogía, de contar todas las cosas que hacemos en el Consejo y que no se conocen tanto, y después lo principal, les escucho. Escucho al alcalde, alcaldesa, corporación, juntas vecinales y evidentemente hay cosas que se repiten, hay carencias que se repiten y que hay que solucionar o hay que mejorar con el tiempo, especialmente en el tema del plan de pequeñas obras. Hay una serie de deficiencias en los plazos que hay que mejorar y que estoy seguro que lo vamos a hacer en este mandato. Y luego ha habido, sí, algunos ayuntamientos que han planteado la posibilidad de ir a la gestión comarcal de determinadas materias. Por ejemplo, el tema de la gestión de residuos. Ese es un tema que se ha planteado en algunos ayuntamientos y también he de decir que hay disparidad de opiniones. Saben que la mayoría están mancomunados, excepto el Ayuntamiento de Ponferrada, y en aquellas mancomunidades que económicamente son muy solventes, pues están contentas como están, y aquellas mancomunidades que no lo son, efectivamente serían partidarias de una gestión comarcal. Yo creo que es algo que se ha de intentar, pero a medio o largo plazo. Es un tema complejo, primero poner de acuerdo y luego ver cómo lo podemos hacer. Porque por aquí, por este programa, han pasado algunos alcaldes, a casi todos les hemos preguntado al respecto y yo creo que son más los que no estaban muy a favor que los que sí lo estaban. No sé si ese medio o largo plazo es capaz de cuantificarlo en años. No soy capaz de cuantificarlo en años, sobre todo que cuando cometes la imprudencia de fijar una fecha, normalmente en la administración te tienes que desdecir. Por lo tanto, yo sí creo que no es la prioridad absoluta. Cuando yo tomé posesión como presidente del Consejo, en realidad hice un discurso y lo pensaba así, muy ambicioso, y hablé de nuevas competencias, pero luego en el día a día pues te lleva un poco a la realidad, y la realidad es que primero hay que prestar bien y tienen que estar adecuadamente financiados los servicios que prestas, y después efectivamente debemos ir a una posible ampliación de competencias que puede venir, como han venido todas hasta ahora, de arriba hacia abajo, o puede venir de abajo hacia arriba, que no ha ocurrido en ningún caso. Pero primero debemos de prestar bien los servicios y para ello tienen que estar bien financiados, porque nosotros tenemos un centro de atención a drogodependientes que presta servicios desde el año 97 a todo el Bierzo y a la Ciana, en el que trabajan una médica, 2 psicólogas, 2 trabajadoras sociales, 2 enfermeras y una auxiliar administrativa. Prestan servicio, atienden a más de 300 personas y, sin embargo, el coste de ese servicio, el coste real por intervención es de 382.000 euros y la financiación son 232.000. Y en el tema del servicio de asistencia a municipios es todavía más grave, porque el gasto real elaborado por intervención es de 500.000 euros y nosotros la ayuda que tenemos, tanto de Junta, que son 200.000, como de Diputación, apenas llega a los 300.000, con lo cual hay un déficit ahí evidente que hay que salvar para prestar un buen servicio. ¿Cómo lo hacemos? Hasta ahora no podemos dejar de prestar esos servicios. Tiramos de la partida de gastos generales, tiramos de la partida del acuerdo marco que estaba pensado para otras cosas. Y como digo eso, hay otros servicios que están mejor financiados. El tema de medio ambiente, no sé lo que pasará finalmente con el presupuesto de la Junta, porque parece que le puede afectar el tema del presupuesto nacional, pero en el borrador, no en el borrador, en el proyecto que ya se presentó, pues había un incremento importante en el área de medio ambiente, incremento que yo agradezco y que nos permite prestar bien ese servicio a través de las 5 brigadas y a través del Plan Montel 2 brigadas adicionales para tratamientos selvícolas en la mayor parte de los ayuntamientos. Por eso le digo que quizás hay un paso previo que es adecuada financiación, prestación de servicios de calidad, aumento de personal y, más a medio o largo plazo, plantearnos tener otras competencias adicionales. Hace una semana el delegado territorial de la Junta manifestaba la predisposición del Gobierno autonómico a sentarse a negociar con el Consejo Comarcal más competencias o más financiación. ¿Hay fijada fecha o tiene previsión cuándo puede...? Eso, a ver, yo con algunos consejeros pues hablo con cierta frecuencia, nos encontramos en actos con cierta frecuencia y veo que efectivamente son proclives a escuchar e incluso a intentar ayudar.
pero también le digo que no percibo en este caso en la administración de la que dependemos, el 90% del presupuesto del Consejo es vía convenios con la Junta de Castilla y León, y yo de verdad que soy muy defensor de la lealtad institucional, y yo he pedido una cita como presidente del Consejo para presentarme oficialmente y hablar de algunos temas al presidente de la Junta de Castilla y León el 2 de agosto. El 2 de agosto. A finales de agosto nos contestaron que estaban buscando una fecha. Pues todavía no hemos encontrado esa fecha. Y eso creo que no debe ser, porque con independencia de la titularidad de los partidos, de quienes están al frente de las instituciones, por encima de todo debe de estar la lealtad institucional. Y los bercianos, como tal, seamos del partido que seamos, nos debemos sentir molestos con que el máximo responsable de nuestra comunidad autónoma pues todavía no haya encontrado un ratito en 9 meses para recibir al presidente del Consejo Comarcal. Pero me sorprende que todavía esté mal financiado el Consejo cuando hace muy poco, no hace mucho, se ha firmado el nuevo acuerdo marco. Sí. Me imagino que en ese acuerdo marco los gastos generales estarán ajustados a la actualidad, vamos. El nuevo acuerdo marco que se firmó en el 2020, por lo tanto se tiene que volver a negociar en el 2024, es cierto que recogió un aumento, yo lo digo siempre, aquello que haya que reconocer se ha de reconocer, y es cierto que ese acuerdo marco, pero también es cierto que es un acuerdo marco que también ya se ha quedado obsoleto. Estos datos que doy son datos, no son datos que elabora Olegario Ramón, son datos elaborados por la intervención. Además, bueno, tengo informes al respecto, pero sí que he pedido los datos actualizados porque a mí me gusta ser serio, no me gusta hablar por hablar. Y ese acuerdo marco hay que negociarlo durante este año, y por lo tanto nosotros lo que debemos aspirar es que los servicios que prestamos estén per se adecuadamente financiados. Esa es la esencia del convenio. Tú prestas un servicio que es titularidad mía y te lo financio. Y después el acuerdo marco está pues para otro tipo de gastos que no debería de ser pues para cubrir esos déficits que tenemos en los servicios, y espero que seamos capaces, desde luego, y lo espero de verdad, de llegar a un acuerdo. ¿Y percibe voluntad por parte de la Junta de Castilla y León de negociar un nuevo acuerdo marco? Porque aquí en estas cosas siempre el Consejo va con mucho retraso. Este año hay que negociar convenio marco, pero las experiencias pasadas es negociar los convenios marco a todo lo pasado. Entonces se acumularían los problemas en cuanto al déficit, porque lleva razón el IPC... Lleva razón en lo que dice, pero sí percibo que vamos a ser, desde luego, voluntad de iniciar, lo hemos hablado ya, de iniciar la negociación de ese nuevo acuerdo marco. La hay, tenemos todo el 24, yo creo que sí, es bueno para el Bierzo, pero fíjese, es que es bueno también para la Junta de Castilla y León. Es que nosotros estamos prestando servicios cuya titularidad es de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, si no se prestan bien, al final eso también tiene un reproche reputacional para el titular de la competencia, que es la Junta de Castilla y León. Por eso es importante y estamos obligados a ponernos de acuerdo. El delegado de la Junta demostraba se mostraba favorable a que una vez el Consejo le proponga un solar o un lugar donde crear la nueva sede del Consejo Comarcal, a apoyarlo. ¿En qué fase estamos? Porque hay varias propuestas. Camponera ya les proponía, por ejemplo, las instalaciones de Vitro Crystal Glass, con el Ayuntamiento de Ponferrada también han tenido conversaciones. Sí. ¿Cómo va ese asunto? Bueno, precisamente es el acuerdo marco del 2020 el que establece que si el Ayuntamiento de Ponferrada, por aquello de que la Junta entiende que la centralidad, las buenas comunicaciones, etcétera, entiende que sería el lugar idóneo, a pesar de que hay muchos ayuntamientos que no piensan igual, ¿no?, que piensan que se está centralizando, ¿no?, pero recogía que si el Ayuntamiento de Ponferrada cedía un solar, la Junta asumía el compromiso de hacer el proyecto. Si se cede el solar y se hace el proyecto, yo creo que vamos a ser capaces, sin duda, de ponernos de acuerdo para llevar a cabo la construcción. ¿En qué punto está? Bueno, es verdad que esos anuncios de algunos ayuntamientos de ofrecer solares pues aceleraron una reunión que se estaba retrasando un poco con el Ayuntamiento de Ponferrada, y sí que hemos visto en el equipo de gobierno una voluntad real de ceder un solar. Y ahora mismo estamos viendo
posibles ubicaciones y también las necesidades exactas del Consejo, no solo las actuales, sino previendo las que pueda haber a futuro. Entonces, creo que en ese sentido sí, el futuro sobre el tema de la sede parece que nos puede hacer ser optimistas, aunque hay que estar siempre en el día a día y desde luego ha de ser también objeto del acuerdo marco la construcción, ya lo que es la financiación de la construcción. ¿Y de esas opciones que hay sobre la mesa, hay alguna que le guste más al presidente del Consejo Comarcal? Bueno, fíjese que casi con tener la opción de tener un solar, casi ya nos conformamos, ¿no? Pero bueno, hay ubicaciones en diferentes zonas de la ciudad. Claro, yo sé muy bien, he sido 4 años alcalde, sé muy bien dónde tiene solares el ayuntamiento y qué opciones habría. Y hay alguna opción en la zona alta, ustedes conocen la zona del Cementerio del Carmen, ahí el ayuntamiento es propietario de suelo, una pequeña parte en este sub que se va a desarrollar ahora en la zona de la Puebla y desde luego en la Rosaleda. Esas van a ser las opciones que se van a barajar y dependiendo del tamaño de parcela que necesitemos, seguro que seremos capaces de llegar a un acuerdo. ¿Y confía en que la Junta de Castilla y León se embarque en esa aventura de financiar una nueva sede? Bueno, sabe que ya hubo en su día un proyecto... Muy bonito, además. Sí, además muy bonito, un proyecto que se inició la obra, se inició la excavación, luego la empresa que estaba haciendo fue al concurso de acreedores, la obra se paralizó y ya nunca más se hizo esa obra, y esa obra era un edificio de usos múltiples, en el cual iba a tener su sede el Consejo, además de la Junta, iba a tener unas oficinas dignas, porque no lo son, la sede que tiene. Y cuando nos visitó en mi época como alcalde el presidente de la Junta, es un tema que retomamos. Yo recuperé del archivo el proyecto, lo llevé a esa reunión y no dijo que no. Luego es verdad que lo debieron valorar y tal, y decidieron que no. Pero por lo que le decía antes, es que está comprometido también la reputación de la Junta, porque estamos prestando servicios de la Junta. Por lo tanto, desde ese punto de vista y desde el déficit que hay con toda la periferia, ¿no? Nosotros como comunidad estamos un poco en la periferia, pero es que el Bierzo dentro de la comunidad estamos en la periferia de la periferia. Y esas alarmas que se ven en muchos sitios de que uno no quiere estar con el otro no quiere estar con el uno, pues las instituciones que quieren apostar por cómo estamos deberían verlas, deberían valorarlas y actuar en consecuencia. Y es que volviendo un poco a las visitas, también es cierto que a medio plazo va a haber ayuntamientos que no van a tener habitantes, o prácticamente van a ser minoritarios. A lo mejor ese tipo de ayuntamientos, no quiero poner nombres para que nadie piense que estoy hablando o fijándome en alguien en concreto, pero va a haber ayuntamientos que prácticamente van a quedar con un secretario sin posibilidad de servicio, es decir, que en otras zonas de la comunidad, que a lo mejor estamos en la periferia, pero en este caso el Consejo sí es una institución que no existe en otras zonas, para a lo mejor en ese camino hacia ese tipo de gestión o de valoración de que puedan continuar esos ayuntamientos, aunque sea de manera más simbólica que otra cosa. Sí, bueno, ese debate es un debate que ya desde la ley Montoro se ha suscitado, ¿no? La pervivencia de los pequeños ayuntamientos. Pero vaya usted a contarle a un pequeño ayuntamiento que, oiga, no, usted no está en condiciones de prestar los servicios, se va a tener que pasar a un ayuntamiento cercano más grande. Eso es muy complejo y genera una desafección por parte de la gente que vive en esos ayuntamientos. Entonces, el Consejo lo que tiene es que centrarse en prestar una ayuda superior a la que presta a esos pequeños ayuntamientos para que puedan pervivir. Nosotros en el SAN tenemos un arquitecto, pues a lo mejor tenemos que tener 2. Tenemos un ingeniero, pues a lo mejor tenemos que tener 2. Pero por lo mismo que les dije antes, si ahora cuesta 500.000 y solo se nos financia con 300.000, parece que no estamos en condiciones de aumentar personal, aunque sería necesario y bueno. Ahí nos tenemos que sentar con la Junta en este caso y ser capaces de ponernos de acuerdo. Pero ese es un debate, claro, es un debate que está ahí ya, prácticamente estamos a las puertas con de ese muchas debate. aristas y que es evidente. En el Bierzo hay ayuntamientos que no llegan a 300 personas censadas y con ese nivel de población es complejo prestar servicios. También es cierto que el Servicio de Asistencia a Municipios en teoría debería paliar esas carencias,
pero para ello también tiene que estar suficientemente dotado de personal y de financiación. Y si los ayuntamientos tienen difícil supervivencia, las juntas vecinales ya, ¿para qué hablar, no? ¿Usted va a reunirse o va a intentar reunir a todas las juntas vecinales de la comarca? ¿Qué les va a contar o qué les va a explicar ahí? Bueno, a ver, nosotros algo les vamos a contar, pero lo principal es escucharlas y después actuar en consecuencia, ¿no? Las juntas vecinales, las entidades locales menores, precisamente mencionaba antes la ley Montoro, conocida como la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la 27/2013. Pues esa ley tenía una vocación clara de acabar con las juntas vecinales. De hecho, las que se crearan a partir de esa ley ya no tienen personalidad jurídica, solo las anteriores. Y claro, es una administración, primero, muy propia de la provincia de León y muy propia de los ayuntamientos en el Bierzo. En el Bierzo tenemos prácticamente 290 juntas vecinales. Y esa jornada, que es la primera que se va a hacer, que se va a hacer el sábado 23 en Balboa, pues es verdad que va a haber unas ciertas ponencias, incluso va a estar el responsable de fiscalización del Consejo de Cuentas, que hará una ponencia también, el presidente de la Diputación. Bueno, va a haber mucha gente, va a haber una participación alta y se va a hablar de los temas que preocupan a las juntas vecinales, los bienes, el plan de pequeñas obras, el tema de los parques micológicos, el tema de los cotos, el tema de los pastos, el tema de la llevanza de la secretaría, el tema de las cuentas, en fin, temas que a ellos les preocupan. Pero está diseñada la jornada más que para contarles, que también para escucharles, resolver dudas y luego tomar nota para intentar mejorar la situación de las juntas vecinales, que ciertamente es bastante precaria. Es cierto que también las juntas vecinales son una herencia de esta provincia. En otras uno va por la carretera y siempre encuentra cercas. Aquí la tierra es de los vecinos. En ese sentido también es cierto que yo no sé si desde la administración comarcal se puede, de cara a ese encuentro, algún tipo de propuesta también para ayudar en esa gestión de las juntas vecinales. Bien, el Consejo Comarcal tiene que tener la ambición de ayudar a las juntas vecinales en la gestión. Es verdad que gran parte del trabajo que llevamos a cabo en el SAN tiene que ver con las juntas vecinales. Hay 2 personas dedicadas en exclusiva a ayudar a las juntas vecinales, y luego están los técnicos que, bueno, tienen que estar también a otras cosas, pero están muy encima de las juntas vecinales. Pero hay 2 personas en el Consejo, 2 funcionarias que están dedicadas en exclusiva a las juntas vecinales. Claro, volvemos a lo de antes. Para mejorar la prestación de servicios hay que incrementar la financiación. Fíjese que hacemos, con pocos recursos, hacemos muchas cosas y cosas importantes. El Servicio de Formación y Empleo antes tenía convenio y tiene un presupuesto superior a los 300.000 euros. Ahora no lo tiene y también tiramos de esa partida del Acuerdo Marco y de Gastos Generales. Bueno, pues en ese departamento se han creado 87 proyectos de vida en casi 30 ayuntamientos del Bierzo, autónomos y pequeñas y medianas empresas. Es decir, con no muchos recursos hacemos grandes cosas. O hemos ayudado a homologar 70 títulos a personas inmigrantes que no sabían dónde podrían homologar sus títulos. La mayor parte de ellos son títulos que tienen que ver con la formación media, pero también 17 títulos superiores. Es decir, hacemos mucho también con poco presupuesto, porque también hay en la casa hay la voluntad dentro de las personas que trabajan en la casa de reivindicar esto, que en el Consejo se hacen cosas importantes. Yo creo que en la comarca hay un sentimiento muy claro de pertenencia a la comarca y hay una definición geográfica muy clara. Sin embargo, no hay ese sentimiento de apego a la administración que nos singulariza dentro de la comunidad, desde esa ley 1/91. Y eso tenemos que ganárnoslo. Y los primeros que nos lo tenemos que creer somos los que estamos en el Consejo, el presidente y los consejeros. Y tenemos que ser líderes de ese proceso y contarlo a todo el mundo. Y que todo el mundo lo sepa. Y que todo el mundo pues conozca lo que se hace en el Consejo y genere también ese aprecio de la institución por parte de los bercianos y bercianas. Señor Ramón, compañeros, hacemos un alto en la tertulia y retomamos la conversación con el presidente del Consejo Comarcal en un instante.
Seguimos en la tertulia hablando con el presidente del Consejo Comarcal. Hablaba anteriormente, señor Ramón, de ese trabajo, lógicamente, y de esos expedientes que se han acumulado por la falta de los trabajadores y funcionarios. Entre ellos está el plan de pequeñas obras, donde ahora parece que están en marcha resolver los remanentes del año 2022, pero está pendiente la convocatoria de 2023 y estamos en 2024. ¿Cuándo cree que se puede actualizar el plan de pequeñas obras para las juntas vecinales de la comarca del Bierzo? Sí, ese es un problema evidente y no se pueden solucionar los problemas si no los reconoces y no los enfrentas. Y eso es un problema evidente, en el cual también ha perjudicado todos los problemas que hemos tenido de falta de personal. Nosotros tenemos que ir a ese año casi de retraso que tenemos en el resto de la provincia, a limarlo e ir a la par. ¿Qué nos puede ayudar a esto? Además de haber recuperado el personal, el nuevo planteamiento que va a haber con respecto al plan de pequeñas obras. A partir del 2024, en lugar de recibir una obra cada año, las juntas vecinales van a recibir una cada 2, pero con el doble de presupuesto, es decir, no pierden ni un solo céntimo. ¿Qué ocurre con eso? Que hay más unidad de obra, los pueblos pequeños sobre todo tienen menos problemas para contratar esas obras y después en la fiscalización, por ejemplo en el Bierzo no es lo mismo fiscalizar 290 horas in situ que 145. Necesariamente se van a reducir los plazos. Eso que se va a aprobar para el resto de la provincia, evidentemente también es algo que además yo he ido proponiendo en todos los ayuntamientos que he visitado y en general les parece una buena idea. Y tenemos que esforzarnos para que a final de este mandato vayamos a la par del resto de la provincia, porque no puede ser que vayamos con tantos meses de retraso. Eso no es admisible, aunque haya habido algunas causas para ello. Mi responsabilidad como presidente es que eso no ocurra y por lo tanto en ello me voy a empeñar con la ayuda de los consejeros y el personal de la casa. Pero entonces ahora en 2024 habrá una convocatoria para 2024 y 2023, ¿sería? No, miren, ahora mismo estamos con los remanentes del 22. Sí. Casi acto seguido se van a convocar el plan del 23. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo podremos convocar el del 24? Yo espero que en el último trimestre del año seamos capaces de convocar el plan del 24. Dentro del 24, como mínimo dentro del año, para, como le decía, de aquí al final del mandato ir a la par ya con el resto de la provincia. Esto de 2 obras por mandato con el doble del dinero, yo creo que eso va a agilizar mucho la tramitación. También les digo que, claro, antes del 2021, el presupuesto que había para el plan de pequeñas obras era la mitad. Eran 770 y pico mil euros, con lo cual muchas juntas vecinales no tenían obras. Siendo presidente de la Diputación Provincial, Eduardo Morán, se duplicó a casi 1.700.000, con lo cual había dinero para todas las juntas vecinales. Claro, eso supuso empezar a arrastrar cierta retraso aquí en la comarca del Bierzo, pero repito, no es admisible y hay que solucionarlo de aquí al final del mandato. ¿Y el remanente de 2022 generará algún tipo de polémica? Porque claro, no hay obras para todos. Sí, a ver, evidentemente el remanente, que son 302.000 euros, lo que garantiza es como mínimo una obra por ayuntamiento y probablemente en aquellos que tengan muchas juntas vecinales alguna obra más. Los criterios, yo creo que hay que aplicar la lógica, el consenso dentro de los propios ayuntamientos entre las juntas vecinales y una serie de criterios que se establecen. Hay determinadas obras que son prioritarias sobre otras. Es aplicar un poco la lógica, buscar el consenso dentro de los propios ayuntamientos entre las juntas vecinales, que ya me han comunicado en algún ayuntamiento que todas las juntas vecinales están de acuerdo que lo prioritario en ese ayuntamiento, en ese plan, sería tal obra, y desde luego, claro, unos criterios, evidentemente. Estos últimos días se ha levantado polvareda, mucha polémica con la carretera de Valdeprado, que enlaza la comarca del Bierzo con Asturias. El presidente del Principado, que hasta hace unos días en Noceda, ya ha puesto por su parte el presupuesto para mejorar la vía en la parte asturiana. La Junta de Castilla y León le traspasa la responsabilidad a la Diputación Provincial, lo hacía el delegado de la Junta hace una semana en este programa. Desde el Consejo Comarcal del Bierzo, ¿qué tienen que decir esta polémica? Bueno, nosotros lo que querríamos es una actuación rápida, urgente,
en esta carretera, porque es una buena solución. Y si el Principado es capaz de poner 2 millones de euros, la solución o la razón de que une dos comunidades autónomas es bidireccional, es tanto de aquí para allí como de allí para aquí. Y si el Principado es capaz de poner una financiación adecuada, ¿por qué en nuestra comunidad autónoma no se puede hacer lo mismo? Y eso no nos tiene que hacer renunciar en absoluto a que la carretera de La Espina se convierta en una autovía y haya un compromiso por parte de todas las administraciones. Tenemos que ser exigentes ante todos, con independencia del color político de los titulares de esas administraciones. Pero lo que decía Adrián Barbón, que creo que es un hombre muy razonable, creo que tiene bastante lógica. Si tenemos esa opción para allá, porque ya tenemos la vía, y nosotros, en este caso el Principado, pone 2 millones de euros, hombre, parece bastante lógico que haya un cierto compromiso también por parte de nuestra comunidad autónoma y haga lo mismo. Pero claro, no sé, probablemente ustedes recuerden, porque era una persona muy conocida y a la que echamos todos mucho de menos, al alcalde de Peranzanes, a Vicente Díaz. Recuerdan cuando decía: me voy a pasar para Asturias, que en Asturias nos tratan mejor, ¿no? Pues a ver si no ocurre eso, ¿no? Si no ocurre eso, sí, somos capaces. Y luego exigir, por supuesto, que esa otra infraestructura, como tiene que ser la A76, se tiene que cumplir el compromiso de licitarla antes de que finalice el 24 por 126 millones de euros, como se tiene que finalizar ese estudio del Manzanal, pero ese estudio del Manzanal tiene que ir acompañado con las obras necesarias a posteriori. Es decir, no se puede quedar el estudio en decir la mejor opción es esta. Sí, muy bien, la mejor opción es esta, pero acto seguido la tenemos que financiar y la tenemos que llevar a cabo. Y ahí tenemos que ir todos unidos, sea frente a la administración que sea, tenemos que ir unidos. Cuando tenemos que exigir a la Junta el tema de radioterapia, o el tema del Centro de Salud Ponferrada 1, o el hub agroalimentario, o temas de educación, debemos de ir todos juntos, y cuando vayamos a reclamar al Gobierno central, lo mismo. Pero la consejera de Movilidad y Transportes, casi como San Pedro, le faltó una... San Pedro negó 3 veces, ella negó 2 veces que vaya a financiar cualquier tipo de mejora de la carretera Valdeprado en la sesión de control del miércoles pasado. A preguntas del procurador Javier Campos. Ahí negó a preguntas del señor Campos y a preguntas del señor García, que la Unión del Pueblo Leonés también preguntó por lo mismo. Entonces, la Junta de Castilla y León ha expresado por activa y por pasiva que no va a mejorar esa vía y que no mejora la comunicación del Bierzo y la Ceana con el suroccidente de Asturias. Yo les digo una cosa: si no hubiera habido un cambio en el titular de esa consejería, yo creo que se haría. Fíjese, yo creo que se haría. Porque consejeros anteriores, en conversaciones con Adrián Barbón, no estoy contando nada que no haya contado el propio Adrián Barbón, eran favorables a invertir, a que la Junta invirtiera en esa carretera. Entonces es María González la consejera la que... Es evidente que hay un cambio de opinión, y ese cambio de opinión perjudica al Bierzo, claramente. ¿Manuel? Pero ahí el debate también es, después si esa carretera se hace, la comunicación con la Ciana. Dentro de ese eje también es cierto que hay una parte de la provincia de León que a lo mejor no gana en ese proyecto, que desde luego para Asturias a medio y largo plazo va a ser el más importante, porque ya han hecho la variante Pajares, y esto es una salida hacia Portugal para ellos, y ellos iban a hacer hasta Cangas, seguramente se termina haciendo una vía rápida. ¿No cree que en ese caso desde el Bierzo no ha habido tampoco un conocimiento de lo que puede suponer este proyecto para esta comarca? Bueno, a ver, cuando tienes problemas de comunicación, intentas buscar la solución que sea más rápida, y en este caso, evidentemente, de presupuesto menor. Pero por eso decía antes que no podemos renunciar a ese eje transversal que es la carretera de La Espina, y con independencia de que en los presupuestos de la Junta iba una cuantía relativamente importante para mejorar la carretera de Villablino, pero nosotros debemos de aspirar a que ese tránsito al final se convierta en una autovía. Pero creo que no es incompatible para nada con, a corto plazo, invertir en esa comunicación que ya existe, que sería la carretera de Valdeprado.
Y ya que estamos metidos en polémicas, la Fundación Las Médulas. Ustedes están también en el patronato de la Fundación Las Médulas. Borrenes ultima su ordenanza para cobrar por el aparcamiento en los terrenos de su municipio. Carucedo anuncia que se plantea hacer lo mismo. ¿Habrá algún día paz, diálogo y consenso en la gestión del principal baluarte turístico de esta comarca, que son Las Médulas? Pues algunos días soy optimista, pero pocos. La verdad es que el Consejo, que formamos parte evidentemente de la Fundación y del patronato, somos partidarios de una gestión conjunta, ahí unificada, una gestión unificada. Pero claro, desde el momento que hay un ayuntamiento que ya no está en esa gestión, por las razones que explica, cuidado, que yo no las critico, el Ayuntamiento de Borrenes explica las razones, yo creo que siempre es mejor una gestión conjunta, pero una gestión unificada, pero el ayuntamiento explica sus razones. Pero claro, varios hitos de Las Médulas están en Borrenes, en el ayuntamiento de Borrenes, con lo cual hablar de gestión conjunta ya es complicada. Después ha habido errores también, porque hablar de una gestión conjunta en el que el Consejo Comarcal cedería el centro de recepción de visitantes, por cierto, récord de visitas en el 2023, 103.000 personas pasaron por el centro de recepción de visitantes, y el personal con la recaudación del centro de recepción, y que sin embargo sea el Consejo Comarcal el que abone las nóminas de ese personal durante 3 años. Eso es algo que yo, como presidente del Consejo Comarcal, no puedo dar el visto bueno. ¿Cómo voy a dar el visto bueno? Cedo el personal, cedo el centro, cedo la recaudación y sin embargo abono yo la nómina del personal. No tiene ningún sentido, aparte de que el personal no quiere seguir formando parte del Consejo. Y luego hay cosas, yo creo que ahora mismo en la gestión hay un enfoque excesivamente empresarial, en el sentido de que no se tiene tanto en cuenta el beneficio a causar en el territorio. Si no te ganas al territorio no vas a tener la opción de llegar a una gestión unificada, y se está en que la fundación, el patronato, tiene que generar recursos, y se dan cosas extravagantes, como que la Fundación Las Médulas va a gestionar un plan de sostenibilidad turística en destino en Cuenca. Pero si no gestionamos bien Las Médulas, ¿cómo vamos a ir a gestionar un plan de sostenibilidad turística en destino en Cuenca? Si no gestionamos bien Las Médulas, porque hay que obtener recursos. Ese enfoque empresarial yo creo que es equivocado. Yo creo que hay que hacer pedagogía en el territorio, y el territorio tiene que ver que eso le genera ciertos beneficios. Y no lo está viendo. Entonces necesitamos ese cambio. Y siempre digo, un compromiso mayor por parte de la institución responsable, por parte de la Junta de Castilla y León, una financiación mayor, mucho mayor, con el paraje que tenemos, el ejercicio de las responsabilidades de protección del patrimonio. Y eso no se está dando, o no se está dando con la importancia que se tiene que dar. Tenemos que dar ese giro. Si no damos ese giro, soy más pesimista que optimista. ¿Cómo es eso de Cuenca? Sí. ¿La Fundación opta a proyectos La por toda España? Fundación opta, en este caso, yo lo viví con gran sorpresa y contrariedad. De hecho, he pedido que en la siguiente reunión de la Fundación, del patronato, se aborde este tema. Nosotros podíamos entender que la Fundación intente gestionar planes de los ayuntamientos que están dentro de la Fundación y que tengan que ver con el plan de sostenibilidad turística, por ejemplo, el que concedieron al puente de Domingo Flórez. Pero claro, lo que parece extravagante es ir a gestionar planes, en este caso a Cuenca. Ha ido a un concurso y lo ha ganado. Y eso genera, bueno, a mí me genera todas las dudas del mundo, sinceramente. Y el hecho de que Borrenes esté tramitando esa ordenanza significa, le pregunto, ¿cree usted que significa dinamitar por completo una gestión unificada? Porque lógicamente Borrenes tiene hitos principales de Las Médulas. Esto que hace Borrenes ya es imposible, el acuerdo con Borrenes. Bueno, lo hace difícil, lo hace muy difícil, pero yo creo que sí debemos de intentarlo. También escuchar al Ayuntamiento de Borrenes, también escuchar sus razones y tratar de buscar una solución. No es bueno que cada uno haga las cosas de manera diferente y en unos lugares no pagues por aparcar y en otros tengas que pagar por aparcar.
si a lo mejor no es mala idea en su momento que haya una zona de aparcamiento que haya que pagar una cantidad no elevada y por supuesto no para la gente de la zona, pero tiene que ser algo acordado para el conjunto del paraje, porque si no, claro, efectivamente esa gestión conjunta, esa gestión unificada está cada vez más lejos. Yo es que creo que coincido con usted en que en este caso se ha partido de que no se ha tenido, yo creo que demasiado en cuenta, ya llevamos unos cuantos años, se ha tenido en cuenta a los ayuntamientos. Al fin y al cabo, las médulas son lo que hoy son por los ayuntamientos y los habitantes de esa zona. Todo esto de Borrenes, que yo creo que tiene el derecho a generar recursos con las médulas como tiene en su territorio, esto ya es un poco, ya no tiene marcha atrás en cuanto a la gestión conjunta de ese paraje. Bueno, se repite la pregunta, ¿no? Lo hace más difícil, pero de verdad que no debemos renunciar a intentarlo. Y una solución quizás más en clave local, en clave de lo que he dicho antes, y que es básico, y se lo dije a la gerente en la primera reunión que tuvimos, cualquier intento de gestión unificada tiene que tener muy en cuenta a los habitantes del paraje, a los alcaldes, tienen que ver que esto que se pretende hacer y que es bueno, les va a generar también a ellos beneficios, les va a hacer mejor la vida, les va a generar recursos. Y eso, ahí, yo creo que se ha fallado. Yo creo que se ha fallado. El Banco de Tierras ha sido una fórmula de éxito del Consejo Comarcal para tratar de poner en cultivo territorio, que hay mucho aquí que no se utiliza, el denominado territorio Apoulo. Tiene mucho trabajo por delante y es muy costoso el conseguir que alguien que tiene pequeños terrenos, porque el minifundismo es una de las características de la propiedad en el Bierzo, ponga a disposición ese terreno para que otra persona pueda cultivarlo y utilizarlo. ¿Se las ven y se las desean o es fácil? Bueno, a ver, el Banco de Tierras es una experiencia de éxito. El Banco de Tierras se crea en el 2013, era el mandato del presidente Alfonso Arias, y se crea con poco más de 100 tierras. Hoy gestiona 4.300 y de ellas 3.413 están siendo trabajadas. Desde el Banco de Tierras se intermedia, se pone en contacto a quien deja de trabajar la tierra con quien quiere trabajarla, con todas las garantías para el propietario, se le acompaña en todo el proceso, le hacen los contratos y se le asesora por los ingenieros agrarios de la Asociación Berciana de Agricultores. Por lo tanto, el propietario tiene todas las garantías y al final un propietario, que es verdad que hay ese apego a la tierra, y si tiene la duda de que puede perder la propiedad o algún derecho, claro, le puede echar un poco para atrás. Pero ahí la importante labor de pedagogía que también se hace desde el Consejo, explicando que no se pierde absolutamente ningún derecho sobre la propiedad, y entre ver, pues como usted ha dicho, una tierra Apoulo y ver una tierra trabajada, tu tierra trabajada y generando riqueza, pues es evidente que la diferencia es grande. Es una experiencia de éxito, de tal manera que el Banco de Tierras, hay un grupo de trabajo para mejorar el aprovechamiento de tierras agrarias infrautilizadas en el Ministerio de Agricultura. Y ahí están representados un técnico de cada comunidad autónoma y fíjense, el Consejo Comarcal del Bierzo a través del Banco de Tierras, la única institución que no sea comunidad autónoma que está representada. Y ahí Beatriz Anievas va a todas las reuniones, yo le he acompañado a alguna también para que se vea que hay respaldo político, porque también aquí por parte de la Junta se decía que si el resto de comunidades representaban a toda su comunidad, ¿por qué en la Junta iba también el Banco de Tierras del Bierzo? Pues va y seguirá yendo, ¿no? Y además acaba de ser invitado, pues por ejemplo, a La Gomera, a una reunión de expertos en aprovechamiento de tierras agrarias, con lo cual es muy valorado, es una experiencia de éxito y es una experiencia que ahora mismo necesitamos más tierras. Y lo estoy contando en todos los ayuntamientos a los que vamos. Cada uno tiene sus singularidades, en algunos habrá viñedo, en otros habrá castaños, etc. Y ahora mismo el Banco de Tierras necesita más tierras y desde luego es una experiencia exitosa y además para el propietario siempre tiene que ser reconfortante saber que no pierde absolutamente ningún derecho y que va a ver su tierra trabajada e incluso, eso ya las condiciones las establecen las partes, puede obtener incluso algún beneficio de ello también. Ahora con la mejora y con la modernización del regadío a través del canal bajo,
los fruticultores, sobre todo de la comarca del Bierzo, los agricultores, creen que va a haber un impulso en puesta en cultivo de nuevas tierras. Puede seguir jugando un papel extraordinario el Banco de Tierras en esta faceta, una vez se consolide y se concluya esa obra. Totalmente de acuerdo. Hay hitos que pueden cambiar el futuro de una comarca. Desde luego el que ese eje ferroviario, ese corredor ferroviario del eje atlántico pase por aquí, es uno de ellos. El Bierzo será de una manera o de otra dependiendo de ello. Eso es fundamental. Pero también hay otros hitos, y este es uno de ellos. El mejorar un canal que actualmente tiene un riego a manta con pérdidas impresionantes de cantidades de hectómetros cúbicos de agua que además van a las redes de saneamiento, que van a la depuradora de la Edar. Entonces, desde el punto de vista medioambiental, de eficiencia, y desde el punto de vista de hacer mucho más competitivo un sector en el que somos muy buenos, pero que somos minifundistas, que es el sector agrario, esa es de las obras principales. Por eso, esa firma entre los agricultores y la Junta, y luego entre el SEIASA, que fue hace muy poco, y los agricultores, 31 millones de euros, eso es de los hitos de verdad importantes, emocionantes, para cambiar la realidad de un territorio, en este caso, por supuesto, en sentido positivo. Usted viajó recientemente a Cataluña para visitar una especie de consejo. De todos los modelos que conoce o de los que ha leído, ¿cuál sería el modelo para el Bierzo en el futuro? Bueno, a ver, el Bierzo en ese sentido, y lo creo así, hubo en su momento una promesa electoral que era reconocer institucionalmente a la comarca, y no se quiso dejar de cumplir, y en el 91 se cumplió, pero con escaso ánimo de llegar muy lejos, ¿no? Fíjense que la primera y única competencia que tenemos delegada no llegó hasta el 2005, con un decreto, el 5 del 2005, que nos delegó el tema de medio ambiente y solo las brigadas forestales. Con lo cual, no se quería dejar de cumplir la promesa, pero no hubo ambición. De hecho, tanto la ley del 91 como la reforma del 2010 no tuvo un gran respaldo parlamentario, y eso realmente no es bueno, ¿no? Para algo tan importante y tan sentido y reconocido en el territorio, que no tenga un amplio respaldo parlamentario, no es bueno. Hay leyes en las que es muy importante. Y claro, ese es un problema real, está muy por delante de nosotros. Yo visité el Consell Comarcal del Vallès Occidental, nos devolverán la visita, y claro, en cuanto a las cosas que hacen, claro, en cuanto al presupuesto, tienen un presupuesto pues infinitamente superior al nuestro, pero siempre hay cosas de las que se puede aprender. No digo ya nada pues con lo que ocurre pues en el Consell Comarcal de la Seu d'Urgell, que ahí tienen hasta la competencia en materia de sanidad. Fue Paco Boya, el actual delegado contra el reto demográfico, pues fue presidente de ese Consell Comarcal, y claro, eso es jugar en otra liga. Pero sí que en el caso del Vallès Occidental, sí que algunas cosas probablemente serían replicables, y a ellos les gustó precisamente también el tema del Banco de Tierras. De hecho, quieren visitar y conocer in situ esa experiencia. La última, Germán, un minuto. Pues vamos a fijarnos en el Ayuntamiento de Ponferrada. Usted también es portavoz socialista. Gracias a la abstención del PSOE, el equipo de gobierno aprobaba sus presupuestos hace tan solo unos días. Este es el primero de los presupuestos que tiene que aprobar, quedarían otros 3. La voluntad del PSOE sería de nuevo volver a pactar unos presupuestos en los próximos años con el equipo de gobierno, ¿o no? ¿O esto es una excepción? Nosotros ya lo hicimos en el 2016. Yo además era el portavoz del PSOE en la oposición, y aprobamos los presupuestos de Gloria Fernández Merallo, y probablemente si se hubiera cumplido el acuerdo del pacto habríamos aprobado alguno más. Es verdad que la situación del Ayuntamiento de Ponferrada es una situación de caos, es una situación de todos modos que se veía venir. Lo que pasa que pensábamos que iba a tardar más. Ese tripartito iba a reventar, iba a saltar por los aires, pero pensábamos que iba a tardar más, sobre todo cuando había una opción de gobierno tranquila, estable, serena, con ideas, con un proyecto, que en gran parte es el que les está sirviendo al actual equipo de gobierno. Prácticamente no han hecho nada, y lo que han hecho lo han hecho mal, ¿no?
también se vuelven atrás con el tema del transporte a la demanda, el tema del soterramiento, en fin. Entonces, la sensación es una sensación de caos. Y la ciudad no se podía permitir, y los pueblos, el caos en el que estábamos plenamente inmersos. Y nosotros decidimos, por cuestiones de responsabilidad, pues permitir que la ciudad y los pueblos tuvieran un presupuesto que no es el nuestro y que tiene muchos defectos, pero que, por otro lado, con nuestras aportaciones será mejor. Yo no descarto que pueda haber apoyos en temas importantes, porque es nuestra filosofía, pero también digo que si esta sensación de caos continúa, nosotros estamos dispuestos a escuchar. A quien nunca vamos a escuchar es a Vox, pero el resto de fuerzas pueden hablar con nosotros si quieren buscar una estabilidad, una opción serena, sin sustos diarios, y estamos dispuestos a escuchar. Olegario Ramón, presidente del Consejo Comarcal, muchísimas gracias por estar esta noche en la tertulia. Gracias a ustedes. Compañeros, Germán Gabela y Manuel Cachafero, hasta el próximo lunes. Buenas noches y que pasen la mejor semana posible.